en el aucha. Buenos días a todos. Me agradecería que estuvierais en silencio y que prestarais atención. En fin, todos los años lo que es el aula de poesía suele funcionar bastante bien y al final siempre estamos muy agradecidos con vosotros por vuestro comportamiento. Les voy a permitir que lea una presentación de Álvaro Salvador, que es el poeta con el que contamos hoy, que al final va a hacer una lectura de sus poemas. También le podréis luego hacer preguntas e incluso podrá firmar vuestros cuadernillos. Repito, buenos días a todos. Bienvenido a la 11ª edición del aula de poesía. Que los rezagados se vayan sentando por ahí, por donde puedan. Repito, son 11 años ya del aula, ni siquiera yo albergaba la esperanza de que se prolongase tanto en el tiempo. Hay actos que no necesitan de una presentación, por sí solos tienen poder de convocatoria. A nadie se le ocurriría justificar por qué el hecho de entregar una invitación de la discoteca de moda, todo el mundo sabe de qué discoteca hablo, debe ir acompañada de una explicación sobre las ventajas e inconvenientes de dicha invitación. Sin embargo, los que nos dedicamos a esto de la literatura, nos sentimos en la obligación permanente de tener que justificar el simple hecho de traeros aquí a que escuchéis. Por eso, cada año nos hemos proyectado hacia el pasado, hasta llegar a los límites imprecisos de nuestra propia adolescencia, y os hemos relatado nuestros primeros escarceos literarios. Cómo comenzamos a leer en una época sumida en el silencio. Antes, casi todo era silencio. Como algunos, porque no todos, descontentos con una realidad que constreñía las conciencias, me voy a perdonar. Repito, por eso cada año nos hemos proyectado hacia el pasado hasta llegar a los límites imprecisos de nuestra propia adolescencia. Y os hemos relatado nuestros primeros escarceos literarios, cómo comenzamos a leer en una época sumida en el silencio, que antes casi todo era silencio. Como algunos, porque no todos, descontentos con una realidad que constreñía las conciencias, regalamos en la soledad de los desvanes con un libro entre las manos y con una mirada insatisfecha. Y cómo, cuando lo que leíamos era poesía, la clandestinidad era inevitable. Todavía recuerdo cuando imprudentemente, después de interminables conversaciones en torno a temas nada despreciables, a saber, coches, fútbol y tías, propuse hablar de poesía. La respuesta fue rápida, contundente y nada ambigua. Eso son mariconadas. ¿Qué decir tiene que a partir de ese momento me convertí en el conversador más previsible? En nuestras conversaciones sentíamos el vértigo de la velocidad de aquello sea mítico. Describíamos sin saberlo, siguiendo el canon clásico, la belleza maciza de alguna chavala de buen ver y mejor palpar. O cantábamos a grito pelado los goles de un Madrid, nadie es perfecto, el de la Quinta del Buitre, que coqueteó permanentemente con la Copa de Europa y siempre se la resistió. Aquellos sí que eran remontadas. No obstante, como el inconsciente es muy perseverante, cada curso académico, como antes, intentábamos justificar por qué nos gustaba algo tan peregrino como la poesía. Y lo más difícil, por qué podía ser algo que os podía gustar a vosotros. Por eso siempre que entrabais en el salón de actos, como ahora, escrutaba vuestros gestos para intentar captar el ánimo con el que llegabais a la lectura, el interés con que seguíais el desarrollo del acto y la actitud respetuosa con que os dirigíais a los poetas para que os firmaran el cuadernillo. El resultado, he de confesarlo, ha sido ciertamente
satisfactorio. Vuestro comportamiento y actitud, el interés con que trabajáis los poemas, las preguntas que se formulaban tras la lectura, vuestros comentarios llenos de asombro, va a ser que después de todo, lo de la poesía no era una mariconada y que definitivamente habíamos vencido el silencio. Aunque resulte muy extraño, cuando contemplo en vosotros esa emoción, no puedo por menos que imaginarme aquellos primeros viajes del inserso. Ya sé que la comparación no es muy acertada, pero bueno, algo sí. No me preguntéis por qué. Ya sé que la comparación no es muy común. En fin, el caso es que estos arriesgados ancianos, después de una larga vida de tribulaciones y dificultades, obtuvieron el merecido premio de conocer el mar. Conocer el mar, como oís. Hoy parece una conquista humilde, casi irrisoria, y sin embargo antes tan inaccesible. Me los imagino ocupando las habitaciones de los hoteles con su pesado equipaje, caminando nerviosamente por los pasillos poblados de sandalias, camisas hawaianas y gorras marineras. Por fin, con la emoción contenida, a buen seguro que encaminan nerviosamente su paso hasta la orilla, se adentran en el agua y comienzan a sentir cómo las olas juegan con sus pies. Quizás entonces descubran la inmensidad del mar, aspiren el aroma salado de la costa y fijen su mirada en el horizonte y lleguen a la conclusión de que al final del camino, a pesar de todo, es posible encontrar algo parecido al paraíso. A partir de ese momento, poco importará que tengan que sufrir los rigores de un viaje que pone a prueba la resistencia del más pintado. Quemaduras inoportunas, noches toledanas que rayan el alba, buffet libre, su entrega es máxima, todo será por bien pagado. No solo eso, repetirán con seguridad con su equipaje nuevamente atestado de sueños. Hoy vosotros parecéis, permitidme la comparación, esos ancianos. Pues senilis, que diría un clásico, y habéis ocupado impacientemente los asientos en una carrera casi frenética por alcanzar las primeras filas. Estar cerca de donde se cuece la actualidad siempre es garantía de fuertes emociones. Eso sí, todavía, aunque el tiempo se empeña en lo contrario, no es tiempo de sandalias o gorras, y lo de las camisas hawaianas, en lo que al terreno de la poesía se refiere, son patrimonio exclusivo de Rafael Alberti. En eso no cedemos ni un palmo. Os invito, pues, a adentraros en el mar, lugar común en la poesía. Dejadme que os guíe hacia la ensenada de la poesía de Álvaro Salvador. Álvaro, poeta granadino, comenzó su carrera poética, según Juan Carlos Rodríguez, casi sin ser poeta, como letrista de temas beat o rockero. Era una época de compromiso y rebeldía y las canciones quizás un modo de encauzarlos. Luego llegó la otra sentimentalidad y con ella un café-bar, la tertulia. En palabras de Álvaro, su segunda casa, una especie de boliche. Los que damos clase en segundo de la ESO sabemos que boliche es un bar, algo parecido a una taberna, ¿no? Implicado en la difusión de actividades culturales, un tipo de local prácticamente inédito en España hasta ese momento, pero que la Granada de los años 80 estaba preparada para acoger con entusiasmo. Tato Révora, un exiliado argentino, y su mujer Cere, obraron el milagro de convertir a la tertulia en un espacio apto para la conversación más cotidiana y para la trascendental, para intentar cambiar con la palabra el mundo o simplemente para entregarse a la reflexión más ensimismada, saboreando un buen café en un ambiente vaporoso entre versos y acordes de tango. En la tertulia, las actividades y proyectos parecían gestarse espontáneamente. Así surgieron algunos tan importantes como la revista Olvidos de Granada, el Festival Internacional de Tango y el Manifiesto de la Otra Sentimentalidad. Pero como todo, lo que nace con clara vocación de crear un espacio solidario y libre, termina por pactar con la realidad. La tertulia inició entonces un lento declive, y los poetas de la otra sentimentalidad o bien siguieron su propio camino, o bien abrazaron los presupuestos de la poesía de la experiencia. Álvaro entonces inició un largo proceso de reflexión y descreimiento. No se puede escribir poesía con las cartas marcadas. La poesía no es puro fingimiento, ni una verdad sacralizada. Llegado ese momento, se impone un periodo de alejamiento, un periodo de búsqueda interior, para simplemente encontrar un motivo por el que seguir escribiendo. Quizás una vuelta a los cuarteles de invierno, para dotar a su poesía de lo que Ángel González llama sentido moral de la experiencia. A partir de ese momento, su poesía pasa sobre la vida como de puntillas, sin hacer ruido, pero proyecta su mirada de outsider certeramente sobre el presente y la memoria. Tú, discretamente oculto entre bambalinas,
Así fue siempre y así te complace. Álvaro Salvador, insisto, es un poeta granadino al que la poesía vino a buscarlo, él nunca la buscó. Hoy nosotros hemos ido en su búsqueda para escuchar sus poemas. Muchas gracias, Álvaro, por estar entre nosotros. Tu invitación, en primer lugar, para formar parte de este ciclo poético tan bonito. Muchos de mis colegas estarían encantados de tener un cuaderno como este, tan bien editado, tan bonito. También las gracias al Instituto Rosa Navarro, ¿no? por hacer este tipo de actividades y por haberme dado la posibilidad de participar en ellas. No es frecuente, a mí me gustan mucho este tipo de actividades y llevo ya casi 30 años participando en ellas en los institutos. Las lecturas para mí han sido y siguen siendo las más satisfactorias. Desde que las hacía con 20 y tantos años con Javier Egea y Luis García Montero, que íbamos como una especie de troupe de tres mosqueteros por los pueblos de Andalucía a principios de los años 80 hasta hoy. Pero os digo la verdad, nunca he llegado a un instituto en el que en 2 expositores estuviera mi obra completa puesta. Yo quiero agradecer ese detalle y además porque para un escritor es una satisfacción que en un centro de enseñanza estén prácticamente la totalidad de sus libros. Bueno, voy a leer algunos de los poemas que hay en el cuadernito, porque creo que algunos de vosotros lo habéis trabajado en clase y entonces puede gustaros oírlos leídos por mí y comentados también. El primer poema se titula Callejón de la Isla, que parece un título un tanto raro, un tanto extraño, pero su origen es más sencillo de lo que parece. Yo durante casi 20 años viví en el Albaicín, en Granada. Los que conozcáis Granada sabréis que el barrio morisco que está enfrente de la Alhambra y que está lleno de pequeñas callecillas, callejones, y el lugar en donde vivía, el pequeño callejón se llamaba así, Callejón de la Isla, porque el sitio se llama Sitio de la Isla. Entonces el poema reflexiona un poco sobre lo que significa ser escritor, y más en concreto todavía lo que significa ser poeta. Es decir, la parte de soledad, de autoaislamiento que tiene, de desesperación en muchas ocasiones. Diré un poco como el ser humano que a la vez es poeta vuelve cada día o cada noche a su casa, a ese refugio de soledad, pero también de poesía. Llevo una cita de Rubén Darío, que es un poeta que a mí siempre me interesó mucho, es uno de los grandes poetas de la lengua, de los que se puede aprender a escribir, porque ofrece muchas soluciones y muchas posibilidades en su poesía. Y es precisamente, la cita está tomada de un poema que es un nocturno del libro Cantos de Vida y Esperanza, que dice: oscuro nido que suavizó la noche de dulzura de plata. Vuelves cuando la medianoche puso ya cerco a tus ventanas con un muro de sombra y media luna. Logras romper las líneas enemigas por sorpresa y asentar tus reales en un círculo de luces indirectas. Vienes de comprobar una vez más que el mundo es triste y la gente infeliz y rencorosa. Abajo, en la escalera,
Ni siquiera una carta te hace sentir calor con el misterio, la dulce expectativa de unos sellos alegres y lejanos, de una letra apacible e imprecisa. Hace frío. Huele la habitación a tabaco e insomnio, a desorden de invierno, a cubil de animal que rastrea su olor y lame sus heridas. Vuelves cuando la medianoche puso ya cerco a tus ventanas con un muro de sombra y media luna. Logras cerrar los párpados cansados y en silencio asentar tus reales en un círculo de objetos indefensos. Piensas en ese mundo triste, en la gente infeliz, en la clase de vida que tú mismo elegiste solo por alcanzar el umbral de algún sueño. Y muy de madrugada, en tu ventana brilla, solitaria, una luz encendida. El segundo poema que tenéis es un poema más cortito que se llama Las apariencias. Es un poema que normalmente gusta mucho a un público así como vosotros, al público joven, porque se basa bastante en las leyendas urbanas, en esas leyendas de pronto una curva en la carretera en la que se dice que aparece una joven y que se monta en el coche, pero luego desaparece porque allí hubo un accidente alguna vez y murió alguien, ¿no? Entonces, digamos que de ese tipo de sensaciones, pero también de una sensación concreta de cuando uno viaja por la noche en automóvil, en una gran autovía, en una autovía de 4 o 5 carriles. Por ejemplo, en Estados Unidos hay este tipo de grandes autovías con grandes farolas que parecen naves extraterrestres, ¿no? Y 4 o 5 carriles. Y cuando es una noche por un lugar solitario, de pronto da la impresión de que uno es el sueño de sí mismo, ¿no? De que no está ocurriendo realmente eso que está experimentando. Bueno, pues con esa idea con la que juega este poema, que yo lo calificaría como un poema de terror, por aplicarle algún subgénero. Las apariencias. Ese hombre que llega hasta mi casa en su automóvil rojo no soy yo. Yo quedé detenido para siempre en la última curva peligrosa, atrapado en las llamas de un incendio que, dicen los expertos, seguramente provocó el cansancio. Ahora tan solo existo en el sueño de un muerto que amenaza cada noche la puerta de mi casa en su automóvil rojo. Hay quien dice que este tipo de cosas exorcizan precisamente la posibilidad de un accidente. Sin embargo, hay otra gente muy andaluza, aunque el amigo que a mí más me lo dijo es catalán, curiosamente, pero parece andaluz, que dicen que esto da mucho yuyu, ¿no? Y que mejor no escribir cosas de este tipo. Pero bueno, a mí me parece que es un tema interesante, un tema bonito, como para, no sé, esa frontera entre la vida y la muerte, ¿no? Se han puesto muy de moda las películas y las novelas sobre estos temas, ¿no? El sexto sentido, este tipo de cine. Bueno, vamos a leer entonces el siguiente poema, que se titula Un hombre no es siempre todos los hombres, o no siempre es todos los hombres. Este poema es una especie de homenaje a una literatura y a una poesía
que a mí me interesa mucho y a la que me he dedicado, porque en realidad yo soy profesor de literatura hispanoamericana en mi trabajo normal. Entonces, los poetas hispanoamericanos escriben de un modo, en cierto modo, distinto, con un tono mucho más épico, y este poema quiere ser como un poco homenaje a esa poesía. De hecho, el título está tomado de Borges, que decía que un hombre puede ser distintos hombres, ¿no? Y lleva una cita de Juan Manuel Roca, que es un poeta actual colombiano, que dice: voy en la multitud y mi nombre es nadie. Yo no fui hace siglos un guerrero en la cordillera de los Andes, ni un sacerdote en la ciudad sagrada de Sechín, tampoco un jaguar, ni un tejedor de estrellas, ni un pastor de vicuñas, ni un centauro extranjero con escamas de plata. El dios Chal nunca me concedió su gracia, no permitió que me encarnara en la fogosa flor del flamboyán, ni en el abundante fruto del macuilí. No pude ser el aura que vigila los aires de los secos desiertos, ni el cóndor que preside las cimas de las altas montañas, o el humilde colibrí que labora en los claros de la selva sagrada. Oigo el constante grito que lanzan los hijos de esta tierra, ese constante grito que intenta seducirme, dominarme, y me llena de turbación con su esplendor, con tanto exceso de afirmación, tanta sobreactuación de luces y colores, 1000 palabras donde yo aprendí a pronunciar tan solo una. No, yo no he sido un guerrero del imperio del sol, ni siquiera un centauro plateado nacido de los mares furiosos. No he sido un sacerdote levantando su daga en el templo sagrado de Tulum, ni un patricio caído en la batalla por la bandera de la libertad. No, yo no fui, no estuve allí, no lo vi, lo leí, lo tuve que creer, me lo contaron. Hay muchas alusiones a la flora y a la fauna americana. La naturaleza es muy importante en la literatura hispanoamericana, y está el flamboyán, el macuilí, que son árboles que dan flores muy hermosas. Está el aura, que es una especie de buitre, el cóndor, que es el águila americana, el colibrí, el pequeño pajarito que es como un abejorro chiquitito. Y luego alusiones a la mitología, a ciudades sagradas. La ciudad sagrada de Sechín es una ciudad sagrada que ha aparecido en Perú, parecida a Machu Picchu, donde se han descubierto muchas ruinas, tesoros de los incas. El dios Chal es uno de los dioses de la mitología náhuatl, de la mitología mesoamericana, de la parte de México. En fin, el Imperio del Sol es también alusión a los incas. Tulum es uno de los templos de la civilización maya. Está justamente junto al mar, en Yucatán, cerca de Cancún, de esa zona turística. En fin, son alusiones a ese mundo americano, una especie de homenaje a ese mundo, pero claro, diciendo que yo no soy, que yo no tengo nada que ver con ese mundo, que es algo que conocí sobre todo a través de los libros. El siguiente poema, El dios de los peces, es una especie de oración laica. Yo me considero agnóstico, a pesar de que mi educación familiar por edad y por condiciones fue católica, pero bueno, luego, en fin, fui entendiendo que al menos no tenía muy claro la existencia de Dios y todo esto, y por supuesto la Iglesia no me convencía demasiado. Pero hay momentos en los que
los golpes en la vida son tan fuertes, como decía César Vallejo, o nos preguntamos cosas que la racionalidad, ni la ciencia, ni la inteligencia son capaces de contestarnos, que necesitamos de alguna manera dirigirnos a algo desconocido para buscar explicación o para buscar consuelo. Entonces, bueno, este poema entenderéis por qué digo lo que estoy diciendo, ¿no? El Dios de los peces. Si existe algún Dios, si hubo alguna vez un Dios en tu corazón, el Dios que ahora te acoge y te consuela, habrá de ser el Dios de los pantanos y los peces. Te recuerdo estos días junto a la orilla, con el pañuelo al cuello y las gafas oscuras fijas en mí, pendientes de la caña que quiero sostener con mis dos manos. Lanza el sedal con fuerza, lánzalo. Lánzalo como si en ese esfuerzo apostaras tu vida. Y la apostábamos. Entonces yo era casi un niño y tú un hombre fuerte, un hermano fuerte y poderoso que intentaba enseñarme a pescar, a robar tesoros en las profundidades del lago, tesoros como animales perlados, inquietantes y elásticos, imposibles rayos de luz. Aprender a pescar era tan grave como saber vivir, y yo intuía en tu entusiasmo esa enseñanza, el rito de iniciación que nos brindaban las mañanas de domingo en el pantano. Me recuerdo yo mismo, con saquito de lana y con pañuelo al cuello, la cabeza muy alta, sosteniendo el sedal, y un modo de mirar al horizonte que fingía ser maduro. Hermano, si existe algún Dios, si hubo alguna vez un Dios en tu corazón, el Dios que ahora te acoge y te consuela, habrá de ser el Dios de los pantanos, el Dios de tus pantanos y mis peces. Claro, que me dice Juan Javier que yo tuve que explicaros la palabra saquito, porque la palabra saquito fue todavía, en realidad la chaqueta a la americana se llamaba saco, y luego cuando se hicieron las chaquetas de lana pequeñas y los jerseys se llamaban saquitos. Pero fue desplazada por el anglicismo, por los anglicismos, jersey y pullover, que se fueron imponiendo por la industria textil inglesa, ¿no? Incluso a uno de estos saquitos se le dio el nombre de una película famosa en la que la actriz protagonista, Joan Fontaine, lo llevaba. Se le llama Rebeca porque este personaje se llamaba Rebeca y la película se llamaba Rebeca, pero en realidad es una chaqueta de lana. Es decir, bueno, la lengua es mágica, tiene caminos muy impensables, ¿no? Este poema siguiente que voy a leer, que se titula Nocturno de Nueva Inglaterra, es un poema que es una especie de homenaje a una persona y a unos lugares. Es un homenaje a Luis Cernuda, el poeta Luis Cernuda, que es un poeta que siempre me interesó mucho, me gustó su modo de escribir y de entender la poesía. Y a unos lugares que me gustan también, que me parecen mucho más civilizados que los que tenemos nosotros, que son los cementerios en la cultura anglosajona. Los cementerios no están en los pueblos y en las ciudades inglesas y norteamericanas, no están en un lugar apartado como aquí, como la costumbre que nosotros tenemos, que es una costumbre heredada de los árabes,
extramuros, fuera de las murallas, sino que los cementerios son jardines que están en el centro de las poblaciones. Son jardines por donde la gente pasa todos los días y en donde la gente se sienta a conversar o a pelar la pava, supongo a flirtear, los novios. Es decir, los muertos están familiarmente con los vivos, relacionándose con los vivos. Bueno, pues en una de mis estancias en Estados Unidos viví justo frente a uno de estos cementerios de la pequeña ciudad donde estaba la universidad, y todas las mañanas para ir a la universidad cruzaba justo por una especie de barranco en donde estaba el jardín del cementerio. Entonces, bueno, ahí se me ocurrió la idea de escribir este poema, que es un homenaje a esos cementerios, y a Luis Cernuda, que escribió varios poemas sobre esos cementerios, y también, bueno, una reflexión sobre la vida y la muerte, como veréis. Llevo una cita de Cernuda que dice: toda una historia, un alma se te muestran ahí, y las piensas hermosas, hechas de recatada confianza en lo sabido, de respeto sin miedo en lo ignorado, viendo tratar así los pobres muertos, que recuerdo impotentes son tan solo. Oigo el rumor del viento restregarse contra los abedules y los arces en esta noche oscura, desolada, noche de insomnio lejos de mi tierra. Ha nevado de nuevo y habrá nieve mañana. Siempre hay nieve dormida sobre otra nieve muerta en primavera, en esta primavera de otro mundo. El viento arrastra ruidos del pasado, melancólicas voces que no atiendo como ayer atendí. Me inunda en cambio un dulce olor a rama de canela y a madera de arce perfumada. Bajo los álamos que escoltan mi ventana hay nieve, sí, pero también memoria, memoria que es desvelo de los vivos. El cementerio extiende sus leyendas desde mi casa hasta la barranquera. Mañana, cuando la noche ya no esté, no sea la noche oscura ni temida, ascenderé la cuesta del silencio entre las tumbas frías y serenas. Inmóviles, debajo de la nieve, más allá de las noches y los días, las tumbas nos señalan lo que somos, el futuro de nuestra condición. Esta noche el viento cerca inquieto mi ventana, mi insomnio, mi esperanza, como lobo estepario de un destino que me aguarda en el bosque más profundo. Pero yo no le temo. Nada puede temer quien nada tiene, quien nada espera tener, apenas tiempo, calor en los inviernos impacientes, en los cortos veranos solo sombra. Y la digna memoria que esta noche presiento bajo nieve dormida sobre otra nieve eterna. Hay una, en Nueva Inglaterra, en Estados Unidos, sobre todo en Nueva Inglaterra, hay muchos árboles, muchos tipos de árboles. Los arces son uno de los más característicos del este norteamericano. Y yo no sé si habéis viajado o habréis dado cuenta de que los países huelen de manera distinta. Es decir, porque cada país huele según los productos que maneja. Y en Estados Unidos es muy característico el olor a canela, porque usan mucho la canela para cocinar y para los dulces.
y a madera de arce, que es el árbol más frecuente también en Canadá, ¿no? Entonces hablo un poco de esas sensaciones, ¿no? El poema siguiente se titula El linaje de los mirlos y es un poema inédito del libro que estoy preparando ahora. En mi casa tengo un pequeño jardín, ¿no? En el poema puede parecer que el jardín es más impresionante de lo que es en realidad. Es un pequeño jardín, pero bueno, que me da para 4 o 5 árboles, para tener un gato, una gata, y para que unos mirlos hayan venido desde hace varios años a establecer allí su nido. Y entonces, bueno, vienen en la primavera, tienen sus crías y luego se marchan y vuelven a venir al año siguiente. Entonces, bueno, esto me inspiró, por decirlo de alguna manera, este poema sobre el paso del tiempo. El linaje de los mirlos. Desde hace varios años, no importa si nevara o el frío transformara el matorral de agosto en alfanjes de hielo, no importa si el verano con su fuego quemase las plantas y los árboles del huerto, dos mirlos han alzado su nido en mi jardín cada verano. En la mañana leo y el mirlo parlotea desde el rosal nervioso, advierte a los polluelos que corren ignorantes de mi gata, tumbada pero alerta, debajo de la mesa. A la tarde bostezo y acompaño a mi gata en su mediana siesta con un ojo entreabierto, mientras los mirlos saltan de un matorral a otro y su madre los llama con ruidos estridentes desde las ramas altas del más alto rosal. De improviso sospecho que estos mirlos de hoy no son los mismos mirlos, que mientras yo envejezco, un linaje de mirlos crece cada verano, sucediendo sin pausa a sus padres y abuelos en mi jardín. De improviso descubro que un día no estaré, que no podré espiarlos mientras siguen alzando en la rama más alta, en el rincón más cálido y seguro de mi efímero reino, otro nido, los mirlos. Habréis visto que he introducido una variante en el poema que vosotros tenéis impreso. Mientras los mirlos saltan de un matorral a otro. Bueno, es un poema que está en proceso de creación todavía y por eso, si os dais cuenta, mientras los mirlos corren de un matorral a otro, está mal dicho, porque de un matorral a otro no se corre, se salta, ¿eh? Entonces me di cuenta de que había metido la pata, porque antes sí había dicho corren, porque me refería al suelo, que corren los polluelos por el suelo, ¿eh? Entonces, bueno, uno se da cuenta de estas cosas, de las tonterías que de pronto escribe, ¿no? Un poeta amigo mío, maestro, que nos enseñó muchas cosas porque era muy inteligente, nos decía que se podía escribir la cosa más insólita, más extraña, más fantástica, pero que nunca fuese una tontería, ¿eh? Puede ser lo más fantástico, pero nunca una tontería. Y los poetas siempre estamos al borde de caer en las tonterías. Esto es muy importante vigilarlo con atención. Bueno, el último poema del cuaderno es un poema dedicado, como habréis visto, a un objeto. Yo siempre tuve la ilusión de tener un frigorífico norteamericano como los que salen en las películas, ¿no? Cuando era joven, cuando empecé a vivir solo, me tenía que conformar con frigoríficos pequeños. Me daba mucha envidia esos frigoríficos grandes donde se puede tener todo y
que incluso algunos hasta dan agua fría, ¿no? Y por fin pude tener uno de estos frigoríficos cuya marca es Smeg. Ocurre que algunas noches que me quedo trabajando, siempre he sido noctámbulo, o sea, he tenido más bien esa fisiología linfática de estar como más lúcido por la noche y dormir mejor en la madrugada y en las mañanas. Y algunas noches me quedo trabajando y afortunadamente por donde vivo hay bastante silencio y se oyen pequeños ruidos de la noche. Y una de estas noches empecé a oír como quejidos extraños, que no sabía de dónde salían, de dónde procedían. Pensé que era la gata, pensé que era mi mujer, que a lo mejor estaba soñando con alguna pesadilla, pero no, era Smeg que se quejaba. Algunas noches mi frigorífico se queja. Me sobresalta a veces, pues sus quejas parecen quejas de personas, de niño pequeño, de animal que se queja. Yo lo observo con atención, escudriñando el silencio de la noche, y es verdad, Smeg se queja con verdadera aflicción. ¿De qué se quejará mi viejo camarada? Quizá de que no tiene la potencia de antaño, de que ya no lo cuido como debiera hacerlo. Yo no puedo dormir. En el silencio de la noche, Smeg se queja. Bueno, si queréis formular alguna pregunta. Si queréis preguntar algo que me interese. Sí. Lo que me impulsó. Bueno, definitivamente, como ha dicho Juan Javier, lo que me impulsó a ser poeta fue que me di cuenta que era muy mal músico. Entonces, de siempre me gustó la poesía, porque en mi casa mi padre era un poeta aficionado, ¿no? Un poeta un poco en secreto, que le gustaba escribir sus poemillas, y sobre todo le gustaba mucho la poesía. Se sabía poemas de memoria, del Rubén Darío, de Lorca, y desde pequeño me pegó su afición. Me hacía que me aprendiera poemas de memoria, es decir, que fue una cosa que yo tuve muy cerca y fue una cosa muy familiar desde que era pequeño. Y ya estudiando bachillerato, pues hacía mis pinitos, invitaba a Becker para intentar ligar con las chicas que me gustaban. Pero luego la generación nuestra fue una generación musical. Mi adolescencia coincidió con la explosión del rock, de los Beatles, a mitad de los años 60. Entonces, en aquel momento todos queríamos ser músicos, queríamos ser conjunteros, queríamos tener un grupo musical, y enseguida me aficioné a la música, aprendí a tocar la guitarra, lo intenté, hice varios grupos musicales, pero un día, con un compañero, un amigo, que él sí que triunfó en la música porque luego fue el guitarrista de un grupo muy famoso de Granada que se llamaba Los Ángeles. Estábamos oyendo una canción para pasarla a la guitarra, para ver los acordes que tenía. No sabíamos música, por supuesto, era todo de oído. Y yo tenía que oír en el tocadiscos la canción, pues, por lo menos 40 o 50 veces para saber exactamente cuáles eran todos los acordes que tenía que oír. Y cuando él empezó a decirme, no, mira, la guitarra abajo va haciendo pum, 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 la solista hace el acompañamiento es fa, sol, tal.
digo, yo no sirvo para esto. O sea, esta gente, la gente como este, son los que tienen que ser músicos, pero yo no. Y entonces ahí ya me decidí, te estoy hablando de cuando ya había comenzado la carrera, con 18 años, decidí dedicarme solamente a la literatura. O sea, de una manera así como más profesional, si quieres, ¿no? Y entonces, bueno, hicimos revistas en las facultades, siempre la gente que escribe se acaba conociendo, se une, pone en marcha grupos, revistas. Hicimos una revista que se llamaba Tragaluz y ya de ahí empecé a tomarlo en serio. Me gustó la satisfacción que producía también cuando escribía un poema y le gustaba a la gente que lo leía o que lo oía. Y bueno, ya fue pues seguir, continuar. Pero yo continué siempre porque me gustaba, porque me producía una satisfacción. Yo no entiendo esos escritores que dicen que les cuesta muchísimo escribir, que es como algo doloroso. Pues no te dediques a escribir, dedícate a otra cosa, ¿no? Escribir tiene que ser una cosa placentera, como quien hace música o como quien pinta un cuadro, no algo horroroso que cuesta. Si es horroroso y cuesta, mejor no lo hagas, dedícate a otra cosa, ¿no? Hombre, es un trabajo, necesita dedicación, no todos los procesos de la escritura son igual de agradables, pero bueno, como cualquier otra actividad artística o profesional, ¿no? Pero el momento fue ese, el que te digo, ¿eh? Justamente al empezar la carrera y darme cuenta de que la música no era lo que se me daba mejor. Si no, yo hubiese sido músico, seguro, ¿no? Seguro. A lo mejor hubiera escrito letras también, ¿no? pero música. Además estaba rodeado de otros que, aparte de este José Luis García Román, que fue el guitarrista de Los Ángeles, pero compañeros míos eran Joaquín Sabina, Carlos Cano, que eso sí que eran músicos, de verdad, ¿no? Lo demostraron después. Sí, algo más que os interese. Sí. Ah, muy bien. Sube, y trazando palabras el mar arruga la sombra del tiempo. El verso. Es un verso muy bonito, lo utilizaré. Bueno, no interesa una otra cuestión. A ver. Sí. ¿Perdón? ¿Qué escribo? Bueno, también hay poemas alegres, ¿no? Machado decía que se canta lo que se pierde, exagerando un poco, ¿no? Pero sí es verdad que los estados melancólicos en relación con el paso del tiempo, con la muerte de los seres queridos, con la pérdida de una relación amorosa y tal, mueven un poco más a desahogarte escribiendo. En cierto modo, la literatura es una terapia que nos ayuda a desahogarnos psicológicamente. Mucha gente le ahorra psicoanalistas, ¿no? O pastillas para dormir. Entonces, por eso
aparecen más los momentos tristes, pero hay también momentos alegres, poemas alegres. Si quieres, te leo uno, que está ahí en este libro que tenéis, que lo podéis leer después. Es un poema que sigue una tradición muy antigua de la literatura castellana, que luego también fue utilizado en la poesía provenzal, que es lo que se llama la alborada o la albada, que es el momento en el que los amantes se separan. Bueno, yo utilizo ese tema para reivindicar el amor entre dos personas a pesar del paso del tiempo. Alborada. Bueno, y además hago un juego también interesante, que en estos poemas normalmente siempre quien se iba de la habitación temprano era el hombre, ¿no? Porque se suponía que el hombre era el que tenía cosas importantes que hacer fuera de la alcoba o fuera del recinto del hogar. Sin embargo, yo invierto esa situación. Quien se va es la mujer a trabajar y el que se queda es el hombre, que es más vago y duerme más. Adivino una respiración junto a mi cama, muy de mañana. Tú desfilas ante mí, apresurada, silenciosa, desnuda. Medio despierto, acierto a descubrirte en la penumbra, junto a mi cama, como una niña nueva, como quien me descubre nuevo, recién visto, recién deseado, recién conocido ayer. Y como si ayer te hubiese conocido, siento que te deseo todavía, desnuda, esta mañana, con el mismo furor. Adivino una respiración junto a mi cama. Es muy de mañana y tú desfilas ante mí, apresurada, silenciosa, desnuda. Medio dormida parece esta mañana una de aquellas mañanas primeras del amor en que tú, apresurada, desnuda, silenciosa, te arreglabas con prisa, sin portero de noche, y volvías a tus padres, a tu hogar, a tu casa, entre cantos urbanos y el chirrido indiscreto del pájaro cabrón. Cada mañana adivino una respiración junto a mi cama. ¿Algo más? Interesante. ¿Alguna pregunta más? Está muy bien. Entonces, por finalizado el acto, me gustaría